¿Las brujas existen? El origen del término bruja sigue siendo un misterio, mientras algunos expertos afirman que proviene del celta y otros que proviene del latín. En Alemania se encuentran las constancias más antiguas de la aparición de la palabra bruja, Hexe. La palabra bruja, witch, en inglés, tiene una connotación muy hermosa, ya que significa mujer sabia, wise woman en inglés. En el pasado, estas mujeres eran muy respetadas en la cultura celta. Esto era porque tenían un profundo conocimiento sobre la naturaleza. Estas mujeres mantenían un estrecho vínculo con todos los seres vivos. Ellas eran expertas en el estudio de los árboles y las plantas. De hecho, la bruja que volaba simbolizaba para ellos a ese ser que lograba despegarse de todas sus limitaciones para trascender a niveles superiores. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gente lo olvidó. Después, con la llegada del cristianismo, lo relacionaron con algo satánico. La palabra bruja en español no se sabe con exactitud su procedencia ni su significado original. Parece ser que la etimología inicial de la palabra es con X, de modo que en su forma más primitiva sería bruxia en catalán. Por otro lado, hay expertos que relacionan esta palabra con el latín vulgar, voluxa, que significa que vuela. Otros expertos mencionan que la raíz de la palabra bruja, bruix, procede del protocelta, bruxta. Esta era una lengua común hablada por todos los celtas. Bruxta quería decir hechizo. Las mujeres que inicialmente fueron descritas como brujas tenían una connotación positiva. Eran consideradas curanderas o conocedoras de la naturaleza. A medida que va avanzando la Edad Media, sin embargo, es cuando se empieza a demonizar a las brujas, y es apenas en el siglo XVI, con la Reforma Protestante y el Malleus Maleficarium, un áspero y cruel tratado que explica cómo identificar y perseguir una bruja. Cuando se llega a una persecución mucho más feroz, el Malleus Maleficarum, del latín martillo de las brujas, es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de las brujas en el Renacimiento. Es un libro exhaustivo sobre la caza de brujas que, después de ser publicado en Alemania en 1487, tuvo docenas de nuevas ediciones y se difundió por toda Europa, y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. Según un estudio del economista Boris German de la American University of Washington, 9% de los encuestados en Suecia dijo creer en la brujería, mientras que en Túnez fue el 90%. También se encontraron valores elevados en Marruecos, Tanzania y Camerún. En Alemania, el porcentaje se situó en torno al 13%. Rusia tenía una tasa de creencia en la brujería del 56%. De acuerdo con los relatos de antiguas culturas como la romana y la japonesa, describían a estas hechiceras como mujeres, por lo general ancianas, altas, con cabello largo, platinado y un tanto desaliñado, con gran sabiduría y poder de transformarse para lucir más bellas. Algunas de las señales de que perteneces a una familia de brujas son las marcas de bruja. En ocasiones existen algunas señales en el cuerpo como manchas o lunares que poseen varias personas del mismo grupo familiar. Tus familiares son narradores de historias. Es usual en el hogar escuchar historias fantásticas de cuentos de hadas o sobre el mundo espiritual. En el hogar se suelen interpretar los sueños. Las familias de brujas hereditarias saben el significado de los sueños y los mensajes ocultos que se revelan a través de ellos. ¿Te gusta portar amuletos, las ciencias ocultas, el esoterismo o la lectura de cartas? Saben ver las señales en el entorno, estudian sobre símbolos y números. Son cercanas con la naturaleza, les encanta ir al bosque, a la playa y a la montaña. Tienen presentimientos y premoniciones que se cumplen. Tu familia tiende a cocinar muy peculiar.
tienen sus propias recetas donde usan hierbas y especias que utilizan en diferentes preparados y les atribuyen determinados poderes de sanación. Conocen las festividades asociadas a los cambios estacionales y los ciclos de la vida. Los tipos de brujas se clasifican de acuerdo a las creencias, los ritos y las prácticas que desarrollan en el ejercicio de su magia. Bruja blanca. La bruja blanca se dedica al bien. Solo realizan prácticas que sean beneficiosas para las personas o para alguna causa. Existen muchos tipos de magia, pero estas brujas solo usan la magia blanca. Solo se pueden relacionar con brujas de su misma clase. Esta es una de las magias más poderosas que existe. Es usada frecuentemente para deshacer o contrarrestar la magia negra, aunque en ocasiones su energía y fuerza sucumbe ante ella. Los actos de magia realizados por las brujas blancas se pueden manifestar como una energía de color o un destello. En general, hacen hechizos para proteger a alguien de algún mal, ya sea mundano o sobrenatural. También realizan hechizos sanadores para restaurar la salud de alguna persona y suelen usar pociones y hierbas que ellas mismas preparan. Se cree que la sanación es influenciada por la energía positiva que emana la bruja blanca, que es traspasada al cuerpo del enfermo. Otros hechizos que practican son el de la bendición, la fertilidad, la reparación, etc. Bruja negra. Estas brujas practican la magia negra, pero también pueden hacer magia blanca. En ocasiones las sueles confundir porque se esconden detrás de un rostro dulce, lo que hace que la gente confíe en ellas. Las brujas negras se pueden relacionar con todo tipo de brujas. La magia negra se usa para manipular el libre albedrío o manejar la voluntad de las personas. Este tipo de hechizo puede resultar peligroso, pues la potestad de decidir sobre la propia vida se considera una de las fuerzas más potentes de la naturaleza. Aunque los hechizos de amor la mayor parte de las veces no se consideran magia negra, en ocasiones son verdaderas interferencias sobre la libre voluntad de las personas. La nigromancia o necromancia es uno de los hechizos practicados por la magia negra y el más oscuro de todos. Es un rito para llamar a los muertos. Otro es el de la mala suerte. Es un hechizo para poner obstáculos en la vida de alguien. También existe el hechizo de la maldición, hechizos para provocar accidentes, para silenciar a un chismoso, etc. Bruja gris. La bruja gris no está particularmente orientada a la magia blanca o negra. Mientras la magia blanca evita realizar algunas prácticas que no se consideran éticas, incluso para causar el bien, la bruja gris no tiene inconveniente en hacerlas. Si crees que solo existen brujas malas o buenas, o te preguntas qué tipos de brujas hay, la respuesta es que no todo es negro ni blanco. La magia gris es uno de los tipos de brujería más poderosos que existen. Bruja verde. Las brujas verdes son los tipos de brujas que viven en la naturaleza. Sus ritos y prácticas los llevan a cabo con elementos naturales. Utilizan el poder mágico de las plantas y animales para realizar sus pócimas. Tienen conocimientos de herbolaria y botánica. En general, usan recetas medicinales con elementos naturales como flores, plantas, hierbas y aceites esenciales. Tratan con cualquier tipo de bruja. La bruja verde siente gran respeto por todas las criaturas vivientes, aunque sean muy pequeñas, y otros tipos de brujas y de magia. También son creadoras de sus propias recetas curativas y usan gemas, cristales y piedras para practicar sus rituales. La bruja verde se conoce como la madre tierra, por lo que le gusta vivir rodeada de ríos, árboles y vida silvestre, y realizan sus rituales al aire libre. También se conectan mágicamente con el sol, la luna y las estrellas. Generalmente tienen su propio jardín donde cultivan las plantas que usan en sus brebajes. Bruja diánica. Es una corriente fundada en 1970 en Estados Unidos y se conoció como dianismo. Aunque la tradición tiene sus orígenes antes del cristianismo con la adoración a la diosa Diana, su principio se basa en el feminismo y la preponderancia de la diosa.
Originalmente, solo las mujeres podrían pertenecer al dianismo, pero los practicantes más modernos han permitido el ingreso y al género masculino. Este tipo de brujería también se conoce como brujería feminista. Reconoce a la diosa como la fuente de toda expresión de vida y a la mujer como creadora, protectora y cuidadora de la vida del mundo. Bruja gardneriana. Las brujas gardnerianas son tipos de bruja Wicca que hacen rituales secretos y practican iniciación. La brujería gardneriana la practican brujos y brujas. Los miembros de esta tradición trazan el linaje de iniciación a partir de la descendencia del Gerald Gardner, que es también el origen de su nombre. La corriente nace antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gardner llega a Londres y después de un encuentro con la Orden Rosacruz de la Hermandad de Crotona, se inicia en el ocultismo. Sus seguidores son conocidos como wiccanos gardnerianos y muchos rituales y prácticas son secretas para no iniciados. Se rigen por dos principios que indican: haz lo que quieras siempre y cuando no dañes a nadie. Y el segundo, que establece el respeto por la voluntad y libre albedrío de cada ser. Es por eso que no buscan seguidores a menos que la persona muestre el deseo, la voluntad y el libre consentimiento de pertenecer a la tradición. Bruja Sandriana o Alexandriana. Esta tradición fue creada por Alex y Maxine Sander y es una rama de la práctica gardneriana. Ambas, gardneriana y alexandriana, tienen mucho en común, pero las brujas y los brujos de esta tradición no son tan reservados con sus ritos y costumbres. Su nombre tiene origen en su fundador y en la antigua biblioteca de Alejandría, pilar del reconocimiento del mundo antiguo. Existen 3 niveles de iniciación y solo una bruja de segundo o tercer nivel puede iniciar a una bruja nueva. Las brujas que llegan al tercer grado se llaman suma sacerdotisa. Bruja solitaria. La brujería existe y se manifiesta de muchas formas. La bruja solitaria prefiere hacer su trabajo sin pertenecer a ninguna estructura. Su estilo es libre y le da la oportunidad de ejercer la brujería como quiera, sin atenerse a ninguna orden u organización. Generalmente desarrolla su propio estilo a través de estudios e investigaciones que realiza por su cuenta. A veces su estilo resulta ser una combinación de diferentes tipos de bruja y sus prácticas son variadas. Siente una tremenda conexión con el mundo espiritual, pero las tendencias y grupos existentes establecidos no le satisfacen. No es un camino fácil, pues su aprendizaje y desarrollo depende eternamente de ellas mismas. Bruja augur. Su origen se remota a la antigua Roma. Según esta tradición, las aves emiten señales que son indicativas del designio de los dioses. Según esto, los pájaros tienen la facultad de indicar si los dioses están desfavorables o favorables ante cualquier evento. En la antigua Roma existían sacerdotes que practicaban la adivinación y eran llamados augur. De ahí viene y nace el nombre de augurio. Este era un cargo vitalicio, aunque también existían los augures particulares. Las lecturas sobre los dioses se hacían a través de ritos y ceremonias donde se leía el mensaje de las aves del cielo. Este tipo de magia era considerada magia buena y estaba permitida. Los elementos que tomaban en cuenta era el comportamiento, el llamado y el vuelo, entre otras cosas. Y en base a esos patrones determinaban si los dioses estaban a favor o en contra de alguna idea o proceder. En la actualidad, las brujas augur también se dedican a la adivinación del futuro e interpretar presagios y símbolos para saber si alguien está transitando en el camino correcto o no. Bruja cósmica. Estas clases de brujas son estudiadas y amantes de la astrología y la astronomía. Sus prácticas mágicas están muy relacionadas con los astros, especialmente con la luna y sus fases. Las brujas cósmicas creen que existen varios tipos de brujas según tu signo, y este tipo de brujería se subdivide en varias categorías.
Solar. Es la bruja que usa y trabaja con el poder de la energía del sol para sus rituales y hechizos. Estelar. En sus rituales trabaja sobre todo con las constelaciones y las estrellas. Lunar. Sus ritos se rigen por la luna y las fases de la luna. Astrológica. Trabaja mucho con la astrología, los símbolos y todo lo que esté relacionado con los astros. El zodiaco es su tema principal. Planetaria. Dependiendo del hechizo que deba hacer, usará el poder de uno u de otro planeta, ya que cada uno tiene su propia energía. Por ejemplo, Mercurio afecta el intelecto, la lógica y el aprendizaje, mientras que Marte es la pasión, la fuerza y el coraje. Bruja ceremonial. Las brujas ceremoniales consideran los ritos y ceremonias la parte vital de su ejercicio de la magia. Se apegan de forma estricta a los pasos y reglas para realizar un hechizo. Si tienen dudas o se saltan un paso, el trabajo no tendrá validez según su criterio. Para efectuar su trabajo, investigan y estudian con ahínco e incorporan conocimiento de fuentes científicas con frecuencia. Suelen tener libros, guías y escritos sobre los diferentes hechizos y la forma de ejecutarlos. El procedimiento será seguido paso a paso. Bruja de los cristales. Las características de una bruja de los cristales es su pasión por las piedras y rocas. Los cristales poseen su propia magia y en sus rituales usan la energía de estos tipos de elementos. Se relacionan de forma íntima con sus piedras y cada una tiene diferentes tipos de dones. Llegan a tener una conexión especial con cada una de ellas. El vínculo que desarrolla con sus piedras y el profundo conocimiento que llega a tener hacen que los elementos sean su principal herramienta de trabajo. Usan diferentes tipos de piedras para la brujería. Los poderes más conocidos atribuidos a las piedras son curación, meditación, para equilibrar los chakras, etc. Además, sirven para canalizar las energías y potenciar la buena salud. Algunas de las piedras que más se usan son cuarzo rosado, turmalina negra, cuarzo transparente, amatista, etc. Bruja hada. Las brujas hadas se fundamentan en la creencia de que todo lo que existe en la naturaleza tiene un espíritu, sin importar si es un ser vivo o inanimado. El respeto por la naturaleza es uno de sus principios. Victor Anderson es el fundador moderno de la tradición. Él, junto con otros maestros de la tradición y su esposa Cora, la desarrollan dándole un enfoque distintivo por ser iniciática y trabajar con las fases lunares. A estas brujas les gusta tener jardines para atraer a los duendes, hadas, elfos, etc. Estos son seres mágicos que provienen del fuego, el agua, la tierra y el aire. Bruja hereditaria. Se llaman brujas hereditarias aquellas que han nacido en una familia que conoce la práctica de la brujería. El primer acercamiento con el mundo espiritual lo hacen en el hogar, con historias y prácticas que se realizan habitualmente en casa. En general, los padres, tíos o abuelos de este tipo de brujas comparten y se enseñan las tradiciones y ritos. Los conocimientos se transfieren de una generación a otra y cada una va agregando sus propios elementos e ingredientes. Es posible que exista un libro familiar con rituales propios del grupo. La bruja hereditaria casi siempre entra en contacto con el mundo de lo invisible desde a una edad muy temprana y por lo general a través de la línea materna, abuelas o madres. Bruja de cocina. Las brujas de cocina practican su magia a través de sus preparados. Suelen tener sus propias recetas de pociones, comidas y bebidas. En general, su hechicería se centra en la protección y sanación. Mezclan su propia energía con la comida que preparan, transmitiéndole positividad y amor o bendiciéndola. Estas brujas, por lo general, cultivan los elementos que usan su cocina, pues se preocupan mucho sobre la calidad de los ingredientes. Además, tienen conocimiento sobre las propiedades de las hierbas y las especias que utilizan. La cocina es un lugar sagrado para ellas. Suelen tener su libro de recetas. Bruja chamánica.
La bruja chamánica interactúa con el mundo espiritual alcanzando diferentes estados alterados de conciencia. Se pueden contactar con espíritus y guías y entran en trance para lograr abrir el canal de comunicación. Hacen curaciones espirituales y tienen visiones proféticas. Muchos elementos son tomados de otras culturas y religiones. Las culturas indígenas practican este tipo de ritos. Bruja correliana. Esta tradición fue creada por Caroline Hay Correll, una psíquica de nacionalidad estadounidense, pero que tiene sus orígenes en tradiciones escocesas. Era psíquica, curandera y herbolaria, y descendía de una familia de brujas con tradiciones mágicas. Bruja ecléctica. La bruja ecléctica es uno de los tipos de brujas en el mundo más libres de ejercer su magia, pues usan diferentes fuentes y religiones para desarrollar sus habilidades individuales, pero no se apegan a ninguna doctrina, religión o sistema. Aprenden investigando sobre diferentes culturas y toman lo que les resuena con ella para ponerlo en práctica. Es por esto que esta tradición cambia según los tipos de brujas y sus creencias. En general, trabajan solas y usan su propia intuición. Se definen a sí mismas como hechiceras, sacerdotisas, brujas blancas, etc. Como podemos apreciar, las brujas han existido siempre y se han expresado por medios de ritos y prácticas a través de la historia de la humanidad. Es por sus poderes y dones que se distinguen estas personas sabias y especiales.